Nos hemos vuelto a comunicar con Mariano Cuenca, te decíamos, secretario general del SOEASI. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? José Rey te habla. Buenas tardes, José, buenas tardes a toda la audiencia. Si querés podemos hacer un breve repaso de la situación que todo lo que atravesar a los trabajadores del ingenio San Isidro. Dale, con todo gusto y con todo el tiempo que necesites. Bueno, el ingenio San Isidro venía siendo administrado por capitales extranjeros, el Grupo Gloria, que son desde el Perú, y después de haber tenido zafra récord, de haber anunciado públicamente en los medios locales que habían duplicado la producción con relación a las anteriores zafras, felicitado a los trabajadores, de un momento a otro, esto fue en diciembre, el 20 de enero nosotros nos encontramos con los portones cerrados, un candado y un cartel que indicaba una supuesta crisis. ¿Cómo puede haber una crisis cuando días antes o un mes antes habían estado felicitando a los trabajadores por la excelente molienda, ¿no? Claro. Bueno, la única intención del Grupo Gloria de haber presentado este proceso de crisis, porque el Grupo Gloria estaba abandonando la actividad azucarera en Argentina. ¿Y qué es lo que quería? Abaratarse los costos de despido. Entonces, presentó un proceso preventivo de crisis y haciendo abuso de esta ley que ha sido presentada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, hubo complicidad desde el gobierno nacional, porque un proceso de crisis no corresponde a un cierre definitivo, sino que la misma palabra lo define, ¿no? Es un preventivo de crisis, es para prevenir una crisis y que la actividad continúe. Bueno, no era esa la intención del Grupo Gloria, y han presentado y han despedido al total de los trabajadores, no solamente afectando a las familias que directamente dependen del ingenio San Isidro, sino a todo un departamento, ¿no? Ya que el ingenio San Isidro es el motor de la economía de esta región, de este departamento que cuenta con 3 municipios y que está a 50 kilómetros de la capital salteña, ¿no? El gobernador de la provincia también se hizo el distraído ante esta situación, porque ellos tendrían que haber pedido el inmediato traslado del proceso preventivo de crisis, ya que no es competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación tratar lo que es el procedimiento preventivo de crisis, ¿no? La ley indica que el proceso preventivo de crisis debe tratarse en el lugar, en el territorio donde está instalada la empresa, y en este caso es en la provincia de Salta. Bueno, el Ministerio de Trabajo de Salta no pidió el traslado, ¿no? Siendo que nosotros desde el gremio habíamos planteado la incompetencia del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, ya han pasado casi 6 meses desde esta situación, donde nosotros vinimos llevando diferentes medidas adelante, acompañados por distintas organizaciones sociales, por todo el pueblo y el departamento de General Güemes, que entiende, ¿no?, que esta decisión sorpresiva que ha tomado esta multinacional nos afecta a todos, así que fuimos llevando distintas medidas, y la medida que se había llevado semanas atrás, que fue la ocupación pacífica dentro de la planta del ingenio San Isidro, de más de 10 días, ¿no?, de ocupación de los trabajadores, estar ahí en nuestros puestos de trabajo, ha desembocado en una audiencia en la Fiscalía de General Güemes, donde ahí se llegó y se firmó un acuerdo que los trabajadores íbamos a desocupar si el Grupo Gloria se comprometía a vender el ingenio, ya que había varios oferentes interesados para que pueda continuar la actividad. Y hace unos días nos llega la información que estaría ya avanzado y casi cerrado lo que sería la venta del ingenio San Isidro a un grupo de capitales nacionales que son tucumanos, ¿no?, los que estarían comprando el ingenio San Isidro, pero para nosotros esto es un paso nada más en toda esta situación, un paso gigantesco, ¿no?, que después de tanta lucha se haya podido lograr que el ingenio sea vendido, y mucho más aún a capitales nacionales. Pero realmente va a ser para celebrar
para celebrar cuando todos los trabajadores estemos nuevamente en nuestros lugares de trabajo, con nuestra ropa de grafa y produciendo azúcar, que es lo que hacemos, ¿no? Mariano, esta posibilidad o preacuerdo, entendemos que el grupo se llama Los Balcanes, que son de Tucumán, que se dedican a la producción de bioetanol sobre todo, y que tienen un antecedente en el ingenio La Florida y en el ingenio Aguilares en Tucumán. La propuesta consiste en preservar las fuentes de trabajo, respetar la antigüedad y respetar el salario de los trabajadores, ¿o todavía eso está por verse y ustedes están atentos a cualquier situación irregular en ese sentido? Exactamente, nosotros vamos a estar alertas, como te digo, recién va a ser para celebrar por parte de los trabajadores cuando estemos con los derechos que nos corresponden, los derechos que habíamos adquirido y que tanto nos había costado adquirir durante todos estos años, cuando todos los trabajadores estemos en nuestros puestos de trabajo, recién va a ser para celebrar, porque si no la lucha todavía no termina, ¿no? Si este grupo de empresarios pretende venir a imponer cuestiones que tengan que ver con destruir los derechos que tenemos los trabajadores, la verdad que va a ser otra lucha, ni la primera ni la última, ¿no? Va a ser otra lucha más que vamos a tener que encarar todos los trabajadores unidos y organizados como lo venimos haciendo. Mariano, en los últimos tiempos, sobre todo en este último año 2017, ahora en lo que va de este año, la actividad azucarera viene recibiendo palo tras palo, y en los ingenios del noroeste argentino, tanto en los ingenios azucareros tucumanos como en Salta, como en Jujuy, vienen recibiendo estas noticias de ajustes, de cierres. Cada vez que los compañeros se plantan a protestar, han recibido judicialización por parte de los empresarios, muchas veces, la gran mayoría de las veces, con la complicidad de la clase política provincial, cualquiera sea su signo, y además en unas cuantas ocasiones han sido reprimidos los reclamos de los trabajadores. ¿Por qué, independientemente del plan de ajuste general que tienen el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, qué cosa particular está ocurriendo en el tema o en el rubro del azúcar que tanta agresión están recibiendo ustedes? Yo iba justamente a eso, que no es un hecho aislado el que nos toque vivir a la actividad azucarera, ¿no? La actividad azucarera, su historia siempre ha sido de la esclavitud y lo han manejado la oligarquía muy vinculada al gobierno. Ajá. En los ingenios de Salta, por ejemplo, el ingenio del Tabacal, fue Patrón Costa, uno de los dueños, que era también político a nivel nacional, político con proyección e intención hasta de ser presidente de la nación. El ingenio San Isidro, los dueños del ingenio San Isidro eran gobernador de la provincia de Salta, o sea, ha estado muy vinculada, ¿no? La actividad, no solamente en nuestro país, sino en otros países también al esclavismo, ¿no? Entonces yo creo que eso con el tiempo, con la lucha, se fue aboliendo, y hoy con las políticas nacionales que vienen llevando adelante, donde claramente los beneficios son para un grupo concentrado y no para los trabajadores, que son los trabajadores quienes están recibiendo, ¿no? Todos los latigazos por parte de estas políticas económicas, y somos quienes debemos resistir y quienes debemos tener la capacidad para poder organizarnos, ¿no? Y ser maduros a la hora de dejar diferencias de lado entre nuestra misma clase social, para poder salir a defendernos y dar una respuesta concreta a nuestros representados
sobre esta situación que nos toca atravesarnos. Mariano, por último, y te saco un poquito del tema estrictamente sindical de tu responsabilidad al frente de los trabajadores del sindicato, de los trabajadores, perdón, del Ingenio San Isidro. ¿Pensás que es posible, digo por las veces que hemos hablado con vos y que hablamos con otros compañeros de otros ingenios también, la situación que describen son las mismas, y sobre todo en NOA argentino que tiene esa característica feudal, que tiene esa característica de unas pocas familias oligárquicas que son las dueñas del poder económico, del poder político. ¿Pensás que es posible que los trabajadores, independientemente de si son trabajadores azucareros, digo, si la clase trabajadora en general es capaz, es posible, siente como necesario avanzar hacia el poder político, es decir, discutirle de mano a mano a las dirigencias políticas provinciales y nacionales, no solamente por la cuestión reivindicativa concreta del salario, que es muy importante, sino empezar a discutir que no pueden existir estas situaciones de esclavitud y semifeudalismo? Y por supuesto, la clase trabajadora debe proponerse la unidad para poder salir a ganar esos espacios, los espacios donde son decisivos que la clase obrera tenga representación, como es en el Poder Legislativo, donde se debaten y se realizan todos los proyectos de ley. Mira, ahora está ingresando el proyecto de reforma laboral al Congreso de la Nación, y mira vos si no vamos a necesitar representación de los trabajadores en el Congreso, donde puedan responder por los intereses de los trabajadores, porque ese proyecto llevaría a un retroceso de más de 100 años que ha costado poder lograr, ¿no?, todas las conquistas que hoy son un derecho y una ley para los trabajadores, ¿no? Ojalá que sea así. Desde aquí te agradecemos nuevamente la deferencia de habernos atendido. Sabemos que estabas con distintas complicaciones horarias, pero bueno, finalmente pudiste atendernos. Te agradecemos nuevamente la comunicación y, como siempre te decimos, ponemos a disposición nuestro micrófono para difundir la lucha que lleven adelante los trabajadores del Ingenio San Isidro y los trabajadores azucareros en general. Así que te agradecemos nuevamente la comunicación. Gracias. El agradecido soy yo que haya medios que puedan difundir, ¿no?, porque hay muchos medios que censuran todo este tipo de situaciones y que no quieren mostrar la realidad que hoy estamos atravesando los argentinos a lo largo y a lo ancho del país. Así que yo aprovecho para felicitarlos a ustedes, que puedan comunicar lo que hoy nos toca pasar aquí en el norte, ¿no?, en Salta. Te agradecemos y sabemos y tenelo presente que vamos a seguir esforzándonos y poniendo todo lo mejor de nosotros para poder acompañarlo y estar a la lucha de los trabajadores y estar a la altura de las circunstancias, siempre acompañando precisamente esa pelea por la justicia social que esta clase trabajadora, de la cual ustedes forman parte, por supuesto, te decía, de esta lucha que vienen dando hace tanto tiempo. Te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo. Fue Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro.